Vamos a hablar sobre los sujetos del derecho internacional público, que estamos viendo que, de acuerdo con la definición de persona, es sujeto del mismo. Y esta persona tiene derechos y tiene obligaciones. Entonces, el sujeto del mismo se divide en dos rubros, que son persona física y persona moral. Cabe mencionar que la persona física es un individuo como yo, y la persona moral es un conjunto de personas que constituyen una asociación, una fundación o alguna organización que está vinculada a tener derechos, pero también debe tener obligaciones. De acuerdo a la definición del derecho internacional público, solo los estados eran sujetos de este ordenamiento del derecho internacional público, para la redundancia. No implica necesariamente que no puedan existir otros sujetos, otras comunidades, organismos internacionales, organizaciones religiosas y humanitarias a las que la comunidad internacional reconoce personalidad jurídica internacional. O sea, quiere decir que no solo los estados pueden ser sujetos a tener derechos y obligaciones y estar regidos dentro del derecho internacional público, sino que también otras organizaciones pueden estar sujetas a este ordenamiento. Aquí tenemos una pregunta, no sé si se note, pero dice: ¿quiénes son sujetos de derecho internacional público? Los sujetos de derecho internacional público los dividen en dos grupos: la teoría pura del derecho y la teoría de la responsabilidad. La teoría pura del derecho, su autor es Hans Kelsen. Este autor dice que habla de los ámbitos de validez de las normas jurídicas. Uno de estos ámbitos es el personal, el cual es el Estado, por las personas cuyas conductas son reguladas por dicha norma. Se encuentra muy vinculada al concepto del sujeto de derecho, y dice que es un individuo es sujeto de derechos si su conducta es descrita por el ordenamiento jurídico. Para Kelsen, persona física es el conjunto de normas jurídicas que tienen como contenido derechos y obligaciones un nombre determinado. O sea que nosotros tenemos los derechos, así como tenemos obligaciones también. Lo que se refiere a las personas jurídicas actúan a través de individuos, los cuales se convierten en órganos de la misma en la medida en que sus actos son regulados por el estatuto de la sociedad. Es como les decía aquí en persona moral, que para Kelsen las personas morales o personas jurídicas son un conjunto de diversos individuos que adquieren dichos derechos y obligaciones. Esto de acuerdo a la medida en que sus actos sean regulados por un estatuto, por un código, o en este caso, como nosotros somos regulados por la Constitución, así como también las personas jurídicas son reguladas por la Constitución, nuestra Carta Magna. Los derechos y deberes de la persona jurídica pueden ser explicados como derechos y deberes colectivos de los individuos. Esto quiere decir que las personas jurídicas o personas morales que son regidas por diferentes individuos, estos individuos deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, puesto que ellos conforman al derecho, a la persona moral, perdón. La teoría, en cuanto a la teoría de la responsabilidad, está escrita por dos autores, Eutatiares y Wengler. Eutatiares menciona que un sujeto de derecho internacional debe al menos encontrarse en alguna de dos situaciones, que son las siguientes: ser titular de un derecho, y pues por obvia razón hacerlo valer, y ser titular de un deber jurídico, y a la vez tener capacidad de cometer un delito internacional. Los dos casos, según Eutatiares, tienen en común el elemento de la responsabilidad, pues al ser titular de un derecho, por ejemplo yo que tengo la oportunidad de tener un derecho, tengo la responsabilidad de guardar conmigo ese derecho,
Y al tener la responsabilidad de ser titular de un deber jurídico, también tengo la responsabilidad de respetar ese deber jurídico y no caer en una sanción. Wenger distingue claramente entre acto antijurídico y responsabilidad. El acto antijurídico es el antecedente de una sanción, en tanto la responsabilidad consiste en ser destinatario de ella. Wenger llega a la conclusión de que son sujetos del derecho internacional público los destinatarios de sanciones en el orden internacional, o dicho de otra forma, los sujetos responsables. Después de haber mencionado lo que es la teoría pura del derecho y la teoría de la responsabilidad, podemos decir que la teoría pura del derecho es aquella que nada más contiene los derechos y las obligaciones, mientras que la teoría de la responsabilidad es aquella responsabilidad que, como su nombre lo dice, adquiere o debe tener cada sujeto para poder adquirir o obtener el derecho o la obligación. Hablamos también de estados soberanos. Los estados soberanos, como dice Verdross, es una comunidad humana perfecta y permanente, capaz de gobernarse plenamente a sí misma en forma independiente. Debe tener la capacidad necesaria para imponer su propio ordenamiento jurídico y mantener relaciones jurídicas internacionales con el resto de la comunidad internacional. O sea que nosotros como Estado, ya hablando como conjunto de individuos que conforman una población, tenemos como Estado derechos y obligaciones para poder vincularnos o tratar con otros estados o con otras naciones del mundo. Por eso dice que nosotros somos capaces de gobernarnos plenamente a sí mismos de una forma independiente. Estamos mencionando aquí que el Estado tiene diferentes subtemas o diferentes rubros, que son la comunidad humana perfecta, la comunidad permanente, el autogobierno, la independencia, el ordenamiento jurídico efectivo, las relaciones internacionales, el territorio. La comunidad humana perfecta es por ser algo más que una simple asociación humana con fines particulares, siendo en realidad una civitas perfecta de sus miembros, sobre la cual el Estado ejerce un señorío personal. En cuestión de la comunidad permanente, en un Estado es capaz de sobrevivir a cambios políticos, golpes de Estado, revoluciones. El Estado permanece aunque se modifique su forma de gobierno. Aquí yo creo que pondría un ejemplo a Venezuela. El autogobierno se tiene como la capacidad del Estado de elegir por sí mismo su forma de gobierno, sin intervención o injerencia de terceros estados en los asuntos internos. Hablando de independencia, dicho concepto hace referencia a la facultad del Estado soberano de decidir su política exterior de forma autónoma. O sea, por ejemplo, nosotros como mexicanos que tenemos la obligación y el derecho de salir a votar para poder elegir a nuestros gobernantes. Entonces somos independientes. Hablando fuera de este contexto, tenemos dos tipos de sujetos que también son vinculados en lo que es dentro de los estados, que son los sujetos típicos y los sujetos atípicos. Entonces, los sujetos atípicos son sujetos que se apartan del modelo Estado y que por lo mismo son denominados sujetos atípicos. En los estados compuestos, solo el conjunto estatal como el tal es el sujeto del derecho internacional. Cabe mencionar que también tenemos diferentes rubros dentro del sujeto atípico. A ver, este sujeto atípico se encuentra en estados con capacidad de obrar limitadamente. Tenemos también estados con subjetividad jurídica internacional parcial, la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano y Soberana Orden de Malta. Y los sujetos típicos, perdón, a ver, ponle pausa. Y para finalizar, pues tenemos en cuenta que los sujetos atípicos tienen ciertas limitaciones dentro de desenvolverse en el ámbito de
de derecho internacional público, como son las organizaciones internacionales, mientras que los sujetos típicos que vienen siendo los estados no tienen cierta restricción, o sea, son libres y soberanos y pueden decidir con otros estados. Y pues es todo. Gracias.